Y entiendo que en ese contexto, ¿no? Analizando todo eso bajo tu prisma, tu experiencia, etcétera, viendo también un poco la evolución que ha tenido Valencia, decidís un día decir, oye, ¿por qué no nos hacemos inversores? Os juntáis varios amigos que tenéis bastante experiencia profesional, perfiles complementarios y demás, que lógicamente os gusta mucho el mundo startup, ¿no? Y decidís montar Unitatea Capital. Tú eres uno de los fundadores y la pregunta sería, ¿por qué montáis Unitatea Capital? ¿Cuál es la razón, ¿no? De decir, oye, voy a montar un vehículo de inversión. Hay mucho, ¿no? Pero ¿por qué Unitatea Capital? Efectivamente, realmente, pues eso, cuando tú al final también tienes una inquietud, vas conociendo gente, se va formando un ecosistema, no solamente de startups, sino también de inversores, de business angels, vas compartiendo inquietudes, vas tratando de seguir creciendo dentro del mundo de emprendimiento, dentro del mundo inversor, y al final conectas con gente que, pues eso, tiene unas inquietudes comunes y decidimos, oye, ¿y por qué no formalizamos esto, lo profesionalizamos y tratamos de montar algo grande, ¿no? En ese proceso de creación, una de las principales preguntas que nos surgen es precisamente la que tú me acabas de hacer, ¿no? Oye, pero vehículos hay muchos, liquidez ya hay en el mercado. ¿Por qué la startup se va a fiar de mí? ¿O qué voy a poder aportar yo a la startup, ¿no? ¿O qué valor diferencial, ¿no? Y una de las cosas que tratamos de hacer en Unitatea es realmente el poder dar ese valor añadido al emprendedor, ¿no? ¿En forma de qué? Pues al final, nosotros somos un vehículo que solemos invertir en fase pre-seed, ¿no? Es decir, al final valoraciones normalmente por debajo de 2 millones, en torno a 1,5 millones, incluso por debajo. Y una de las cosas que creemos es que en esos estadios es muy importante al final comportarte no como un inversor, sino como un socio, ¿no? Como un socio estratégico. Al final, la empresa quizás no tiene métricas, no tiene el producto 100% todavía validado y decidido y definido, y es una de las cosas en las que más hincapié tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Ostras, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de traer inversores al fondo que hayan ya pasado por ese proceso, ¿no? Entonces empezamos a comentarlo dentro de nuestro círculo. Al final, cada uno de nosotros pues, hemos estado en startups, otros han fundado, otros han vendido su propia empresa dentro del mundo de la innovación. Y el enfoque que tratamos de darle a Unitatea es, oye, hemos traído inversores dentro de círculos cercanos, pues, fundadores de startups que han tenido éxito y demás, y que realmente cuando la startup lo necesite y nosotros decidamos invertir en ella, sean capaces de aportarle el valor, ¿no? Muchas veces, y de hecho lo comentábamos antes, también hay mucho humo ahí, ¿no? Pero bueno, de hecho, recientemente también hemos coincidido, ¿no? En alguna inversión en Niwi, con Auroreal y demás. Hay algunas otras startups pues, que le hemos ayudado es decir, pues necesitaban un CTO, pues al final dentro de la red hemos sido nosotros las personas que hemos puesto a su disposición un CTO y al final pues eso es un poco el valor diferencial que tratábamos de crear, ¿no? Con Unitatea. Y bueno, por el momento llevamos en torno a unas 11 participadas y de momento está funcionando bien. Muy bien, muy bien. ¿Es fácil levantar un fondo? No es fácil, porque al final nosotros sí que a título individual ya habíamos realizado inversiones en startups, pero no teníamos un track record. Igual que a día de hoy, ¿no? Al final somos un fondo joven, no tenemos track record. Muchos inversores al final, cuando tú levantas un fondo, y más hoy en día, de eso también es una buena noticia, hay muchos inversores que lo que buscan al final es una forma de diversificar su patrimonio, su ahorro, y lo que buscan al final da igual quién tú seas. Yo lo que quiero es que tú me enseñes cuál ha sido tu tasa de éxito, tu múltiplo y por cuánto me va a multiplicar, ¿no? Entonces, en nuestro caso no existía ese track record. Es decir, a nivel individual pues sí que cada uno ya teníamos algunos un éxito, otros no y demás. ¿Qué ocurre al final también? Pues que cuando llevas experiencia dentro del mundo inversor, del mundo profesional, pues vas creando tu red de networking. Y al final nosotros una de las decisiones que tomamos fue cercar un poco el círculo de inversores, ¿no? Es decir, queríamos que fuera un círculo cercano, que confiara en nosotros, que realmente si la startup necesita ayuda yo pudiera escribirle por WhatsApp y realmente, oye, vamos a tomarnos un café con la startup y a ver qué podemos hacer, vamos a organizar una sesión con ellos. Entonces, no es sencillo, pero en este aspecto, un poco el enfoque que le dimos sí que nos permitió el poder levantar el fondo sin ningún problema. Okay. A nivel de tesis de inversión, cuando montáis Unitatea, ¿cómo lo definís? Es decir, ¿os definís como un vehículo pre-seed, early seed, que invierte de manera agnóstica en cualquier modelo de negocio, sector? ¿Vais a algún sector concreto? ¿Alguna ronda concreta, tamaño de ronda, valoración? Antes más o menos lo comentabas, ¿no? Pero ¿qué ticket también? ¿Qué ticket soléis invertir?
Sí, nosotros también hemos ido un poco con el tiempo validando el modelo, ¿no? Porque a la hora de crearlo también, una de las cosas que nos surgió fue la colaboración con Draper V1, el fondo de Draper y de la red de Team Draper. Somos como establecemos como un venture partner con ellos, donde nosotros sobre todo nos especializamos en pre-seed y principalmente sí que solemos ser agnósticos en sectores, sí que hay algunos red flags, pues, que al final pues, drogas, alcohol, pornografía, al final red flags que como cualquier fondo entiendo pues que no se siente motivado, ¿no? por realizar este tipo de inversiones. Sí que tratamos inicialmente de darle un poco de esa inversión en impacto, ¿no? Que tanto se ha comentado aquí, ¿no? De, oye, startups con un propósito, ¿no? Un propósito medioambiental, un propósito a nivel de igualdad, un propósito a nivel de contaminación. Principalmente sí que es cierto que nos gustan más los modelos B2B, sobre todo en estas épocas que vienen ahora de valoraciones y de incertidumbre, ¿no? Subida de tipos, etcétera, etcétera. Pero al final no somos agnósticos, sí que tenemos algunas verticales un poco más definidas, como el futuro del trabajo, el futuro de la educación, el futuro de la salud, donde sí que nos gustaría poder hacer hincapié y poder impactar junto con las startups, pero al margen de eso no tenemos ninguna preferencia. A nivel de ticket, solemos, dependiendo también un poco del tamaño de la ronda, ¿no? Solemos entrar en valoraciones inferiores a 2 millones, idealmente en nuestro espacio que más nos gusta, ¿no? Entrar en valoraciones entre 1 millón y 1,5 millones, ¿no? Porque también quizás nos dan más recorrido, también un poco da más recorrido luego a Draper a que puedan continuar y explorar todo el ciclo de vida de las startups y acompañarlas desde el principio hasta posible serie A y demás. Y dependiendo un poco del tamaño de la ronda, normalmente suelen ser rondas de 200, 150, 300. Pues en algunas sí que solemos coinvertir con otras. Dependiendo del tamaño, si la ronda es más pequeña, pues sí que podemos liderarla. Si no, si Draper también nos acompaña, podemos conjuntamente liderarla. Y si no, pues coinvertir con algún vehículo. Por ejemplo, como Niwi, con Aurorial hicimos. Correcto. A ver si nos da alegrías en el futuro. Acabamos de empezarla. También me preguntaba un poco, bueno, yo trabajando en un vehículo de inversión, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, vosotros, punto número 1, cómo realizáis el scouting, ¿no? De las startups? Punto número 2, cómo realizáis el análisis y cómo decidís. No sé si tenéis al final algún órgano de decisión, si tenéis un consejo, si tenéis un comité de inversión. Cuéntanos un poco cómo es el día a día, desde cómo localizáis una startup a cómo termináis invirtiendo. Sí, y además es curioso porque justo también lo comentamos antes, ¿no? Venimos de unos años en los que, o mi percepción, en las que las valoraciones, había mucha liquidez en el mercado. Eso al final, cuando hay liquidez en el mercado, también hace que las valoraciones suban, ¿no? Entonces, cada vez más nos costaba trabajo encontrar proyectos realmente de calidad y que encajaran dentro de nuestra tesis, ¿no? Entonces estuvimos dándole una vuelta con los diferentes socios, viendo a ver un poco brainstorming de otras, dónde podemos captar deal flow, tal. Y vimos principalmente y nos dimos cuenta de dos fuentes de deal flow muy importantes, ¿no? dentro de este entorno pre-seed. Uno de ellos es precisamente todos estos proyectos que nacen dentro de las universidades, ¿no? Es decir, spin-offs con transferencia tecnológica que surgen en universidades. Y en universidades, tanto, bueno, no solo universidades, posgrado, MBAs, al final, pues, este tipo de startups que pues, tienen la idea y poco más, y algún piloto. Y otro de los principales fuentes de deal flow y que ahora precisamente estamos tratando de potenciar es un poco alumnis de startups con éxito, ¿no? Es decir, oye, vosotras, esta persona está trabajando durante 5 años en Globo, en Cabify, en Uber, en cualquier tipo de... Digo estas, ¿no? Porque son quizás las más sonadas, ¿no? Que deciden abandonar, es decir, han pasado ya por un proceso de startups, han aprendido, se le ha hecho grande, porque también lo que nos damos cuenta es que quizás las empresas van creciendo y se te hace grande y hay gente que nace, ¿no? para ser emprendedora. Se hace grande este tipo de empresa y deciden por su cuenta, oye, voy a intentarlo yo, ¿no? Entonces, el estar conectado, el tener red de inversores dentro de todo este tipo de empresas es lo que también nos ayuda a identificar estos proyectos que abandonan sus empresas para montarlo por su cuenta. Muy bien. Cuando vais a decidir si invertís o no, al final sabes que hay un momento en el que has hecho un análisis, lo pones en común,
normalmente hay un comité de inversión, ¿no? Y tenéis que decir ya si sí o si no. ¿Cuál es el elemento que tú dices, oye, por esto voy a terminar invirtiendo? ¿Es la valoración? ¿Es el equipo? ¿Es el múltiplo que esperáis obtener? Quiero decir, muchas veces, yo siempre lo comento, ¿no? Tú puedes analizar una compañía que tenga una valoración pre-money de 1 millón y luego otra que tenga, hace poco nos pasaba, una valoración pre-money de 4 millones. Muchas veces hay vehículos que se cierran un poco y dicen, oye, yo como mucho, digamos, mi cap podría ser 2 millones. Todo lo que venga por encima de 2 millones no voy a invertir. Pero en cambio, muchas veces se puede incurrir en el error de perder de vista que lo importante es el múltiplo. Porque al final, claro, una empresa como Glovo, probablemente que cuando los primeros inversores que entraron en la primera ronda o en la segunda, claro, el múltiplo que han obtenido ha podido ser mucho mayor que otra empresa que a lo mejor entras a 1 millón y luego se termina vendiendo por 3, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿cuál es el múltiplo que esperáis normalmente? Más que múltiplo, al final sí que es cierto que tenemos un cap, porque también compartimos una tesis de inversión con Draper y al final, pues oye, el objetivo de un fondo, un objetivo a largo plazo y tiene que encajar dentro de la tesis de inversión, ¿no? Que al final es adquirir un tanto porcentaje en esta ronda, un siguiente porcentaje en otra ronda y al final tener el control del torno un 14-15%, ¿no? De la startup. Entonces, con esto hay que jugar, ¿no? Sí que es cierto que hay ciertos márgenes o hay ciertos gaps que lo que tú dices, ¿no? Depende un poco más de qué cosas son las que dependen para decidir invertir o no. Principalmente, nosotros solemos confiar en el equipo. ¿Por qué? Al final, en fases tan tempranas, tú puedes analizar el sector puede ser interesante, el sector puede ser un sector trendy, que sabes que está de moda y demás, pero al final lo que tienes que confiar es en que porque no tienes producto todavía viable, es decir, al final tienes un piloto, sabes que tienes que confiar en el emprendedor, es decir, en la visión del emprendedor y en la capacidad de que el emprendedor sea capaz de ese business plan o esa idea que te está contando desarrollarla, ¿no? Entonces, ¿qué suele ser decisor? Pues en nuestro caso también, al final, el mundo del venture capital, y tú lo sabrás, no es tan grande, ¿no? O sea, al final, siempre los fondos que estamos dentro de los mismos estados siempre son los mismos, ¿no? Tú hablas con un emprendedor y, oye, ¿con qué otro fondo has hablado? Pues he hablado con este, y al final, pues con los dedos de las dos manos los tienes, ¿no? En este tipo de eventos solemos coincidir en muchos de nosotros, por lo que pues, nos conocemos y al final pues, también las oportunidades las comentamos, ¿no? Entonces, al final, principalmente es el emprendedor. Oye, tú lo conoces, sí, mira, este estudio aquí, este viene de aquí, este viene de allá, tiene buenas referencias, confiamos en él y al final muchas veces una decisión del feeling que tienes con el emprendedor más que de las métricas que te están enseñando, que son métricas de hace un mes y que tampoco hay mucho más, ¿no? Correcto. Luego vamos a asistir al concurso de pitches y en ese caso, claro, a mí me pasa, por ejemplo, cuando nos llegan, digamos, deals, que son oportunidades de inversión, tampoco te puedes, si tienes un volumen importante a cabo de mes, a lo mejor te llegan 50, tampoco te puedes detener en los 50, ¿no? Entonces entiendo que, al menos a mí me pasa, es muy importante desde la presentación que te llegue, que sea pues, una presentación visualmente agradable, el contenido que vaya a la esencia, porque yo no sé tú, pero yo probablemente en leerme un deck pues puedo tardar 2 minutos y medio, no más, ¿vale? Entonces, en ese punto, ¿qué le recomendarías a una startup que vaya a hablar con un Itatea Capital? De hecho, justo esto el otro día lo comentábamos con algunos de los socios. No puede ser que yo reciba un deck de 25 páginas, vaya por la página 10 y todavía no sepa a qué te dedicas. Es decir, me parece muy bien el mercado de no sé qué, cómo está cambiando, las 17 empresas que se están metiendo, pero ¿tú qué haces? Correcto. Es decir, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué problema estás solucionando tú? ¿No? Luego también tampoco perderse en proyecciones de aquí a 1 año, a 2, a 5, a 10. Esto también es un tema personal mío, ¿no? Aquí dentro de cada uno de los fundadores, de los socios, tenemos una visión, ¿no? Yo no me creo lo que tú me estás diciendo de aquí a 5 años. Yo lo que me creo es lo que ya has hecho. Es decir, dime qué has facturado, dime qué has hecho y no me digas tanto qué vas a hacer en 5 años, porque al final no tenemos una bola de cristal que nos permita, ¿no? Entonces, ser conciso, es decir, una presentación, al final es como un currículum, ¿no? El tiempo que dedicamos, pues eso, de 1 a 3 minutos. Entonces, necesito, perfecto, el mercado, que conozca el mercado y que sea lo suficientemente grande para mí poderme dar un múltiplo y a ti que sea interesante, porque hay que diferenciar una empresa rentable de una empresa invertible. Al final, los fondos lo que también buscan son empresas invertibles. Dame el mercado, demuéstrame que es realmente grande y dime tú qué estás haciendo para combatirlo. Muéstrame un poco el equipo, pero una presentación, desde mi punto de vista, concisa
y al detalle. Muy bien, nos queda un minuto, creo que más o menos hemos clavado en tiempo la charla. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a David con nosotros, sabiendo que gestiona un vehículo de inversión. Luego también hay por aquí startups que luego van a intervenir. ¿Alguna pregunta? ¿Por allí alguna? Hola, muy buena. ¿Se me oye? Ah, vale, gracias, muchas gracias. Sí. La pregunta será breve. Para las startups o los emprendedores que se están ya formando y tal, pero no han tenido nunca una inversión, ¿qué es quizá el paper que, como habéis descrito, el más significativo? ¿Un Canvas, por ejemplo? ¿O es quizá lo más visual y el speech, para los que somos un poco legos en marketing? Vale. No, entiendo que, quiero decir, ¿qué sería el elemento diferencial, ¿no? A nivel visual, ¿no? Y a nivel, a la hora de tomar la decisión. Entiendo sí, ¿cuál es lo que mejor enviaría a un inversor para que se fijara en mí? Vale, hay una cosa que se llama deck, que es lo que estamos comentando, o pitch deck, que luego vais a ver, los proyectos que presentan van a poner su deck, ¿vale? Eso es lo que suele presentar. Es una presentación pues, que puede, un documento PDF, PowerPoint, que tú envías al inversor y puede tener pues, 15, 20, 25 páginas muy visuales en las cuales vas a poner la esencia de tu proyecto. Hay, de hecho, una configuración ya predefinida por muchos venture capital internacionales que lo tienen muy validado, ¿vale? Hablas del problema, la solución, mercado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te diría que si estás valorando hablar con un inversor, tomen nota de ello, ¿no? No sé tú, David, que... Sí, no, al final hablabas de un canvas. Tú no te preocupes, que si el inversor quiere más detalle, te lo pedirá. Que si quiere P&L, que si quiere cuenta de pérdida de ganancias, proyecciones, canvas, modelo de negocio, te lo pedirá. Pero no es algo en lo que primeramente se fija, o desde mi punto de vista, yo no me fijaría en lo primero, ¿no? Es decir, yo primero, pues, lo que decía, ¿no? El problema, cómo lo ataca, cómo lo soluciona, quiénes soy, por qué tengo que invertir en ti y a qué va a dedicar mi dinero. Yo te voy a dar X dinero que me estás pidiendo, a qué lo va a dedicar, ¿no? Y cómo lo va a gestionar. Y me centraría en esos 5 o 6 pilares, que al final es lo que va a decidir si yo voy a querer continuar la relación contigo, ¿no? Que me envíe un PDF con un Canvas, bueno, un Canvas también no es muy, ¿no? Pero que me envíe 17 documentos, 45... No, es que no se le va a dedicar el tiempo suficiente como para valorarlo, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, la respuesta ha sido muy adecuada. Ajá, a ti. ¿Alguna pregunta más? Entiendo que no. Yo tengo una última. Por aquí, no sé si estaban... perdona, no he visto. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Bueno, yo llevo emprendiendo como unos 6 años. He montado ahora mi segunda empresa que se llama Airtrace. Nosotros integramos blockchain e inteligencia artificial para securizar la información del dato. Y uno de los problemas en los que nos encontramos en este tipo de mercado, que es súper nuevo, súper innovador, es el go-to-market. Es decir, estamos ahora mismo en una fase donde estamos identificando nuestro vertical, nuestro mensaje. Entonces, lo que me gustaría preguntaros es si vosotros... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Si os encontráis en una situación donde estáis abriendo mercado, evangelizando un producto, un servicio, una tecnología tan avanzada, incluso en South Summit se nos catalogó como 5.0 y creo que todavía la 4.0 está en una fase todavía súper verde, ¿no? ¿Daría algún mensaje a empresas que son deep tech, son empresas startups de base tecnológica profunda y que están usando o abriendo mercados con tecnologías disruptivas avanzadas? ¿Algún consejo para buscar ese go-to-market, esa vertical, ese mensaje que es muy difícil, ¿no? Abrir un espectro de nuevas tecnologías avanzadas en procesos dentro del tanto sector público como privado, que estamos los dos sectores que estamos ahora mismo tocando? ¿Cómo enfocaríais o cómo afrontaríais, ¿no? ese reto? Que para nosotros, la verdad que hemos invertido mucho dinero y estamos en esa fase de buscar ese vertical y sobre todo focalizar en ese segmento de cliente que acoja nuestra propuesta y vea la solución, que algunos lo ven y otros no, y estamos en esa fase, como digo yo, como de, wow, nos falta coger el go-to-market y el mensaje. Gracias.
¿Le das tú, David? Yo una de las cosas que diría es, oye, trata de encontrar qué nicho está más preparado para tu solución, ¿no? Al final, todo este tipo de tecnologías son tecnologías disruptivas que tarde o temprano se instalará en la sociedad, como hoy en día tenemos Internet, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los focos debería ser tratar de encontrar qué nicho o qué empresas ya están trabajando este tipo de herramientas y, por lo tanto, vuestro mensaje va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y también dárselo, que al final también es cuanto más compleja es la tecnología, más sencillo tienes que dar el mensaje, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de entenderlo. Entonces, va a tener tú que identificar realmente cuál es el problema, es decir, quizá ellos no lo sepan todavía porque no son conscientes. Entonces, punto uno, encontrar qué empresas ya se dedican a ese tipo o ya están desarrollando in-house todo este tipo de tecnología. Dos, darles tú el problema e identificarles tú el problema que quizá ellos no se han dado cuenta y atacarlo. Y luego, sobre todo, acompañarse también, es decir, no sé si he escuchado eso o no, que estaba buscando financiación, no lo sé, perdona, Pero si en el caso de que si fuera, pues tratar de encontrar cuál es tu socio, es decir, socios que ya hayan pasado por ese camino, ¿no? Pues oye, qué fondos, qué instituciones ya tienen en su portafolio empresas de deep tech y que han conseguido levantarlas y que han conseguido hacerlas crecer, ¿no? Eso sería un poco mi mensaje. Para mí, por añadir un poco a lo que ha comentado David, creo que el hecho de tener que evangelizar implica gastar mucho dinero para ese go-to-market, para que sea una buena ejecución. Entonces, quizás muchas veces, antes de desarrollar algo muy deep tech, lo que te interese también sea validar si el mercado tiene predisposición a pagar. A lo mejor no hacer un 5.0, sino arrancar con 1.0 y a partir de ahí ir iterando, ir viendo de primera mano con el mercado qué es lo que solicita, qué no, ¿vale? Y yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa cuando llega un deck en el que se explica muy bien quién es la competencia, yo tiendo a escuchar mucho más que cuando me dicen que no tengo competencia, porque estoy disrumpiendo directamente a nivel mundial. Yo, sinceramente, me cuesta verlo, no digo que no, ¿vale? Pero es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco mi consejo. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. A mí me gustaría un poquito desde tu perspectiva en Globo, David, un poco cómo ves tú el macroentorno, tanto que se dice de inestabilidad y demás, un poco de incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista de financiación para startups y desde el punto de vista de cambios en los tipos y más, porque entiendo que la financiación cambiará mucho y lo que se ve de fuera es que Globo es una empresa muy dependiente, ¿no? Por lo menos a priori de la financiación externa. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Sí que es cierto que venimos de unos años en la que había mucha más liquidez en el mercado, en la que los inversores no se preocupaban tanto de que una empresa no fuera rentable, sino que confiaban en que en un periodo más largo se alcanzaría la rentabilidad. Hoy en día, quizá el inversor, por esa incertidumbre que viene, ¿no? Al final, tú cuando tienes una incertidumbre, como cuando nosotros vamos a gastar un dinero en comprar algo, ostras, pero es que a ver si me despiden, mejor no me compro esto y me lo guardo, ¿no? Entonces, un poco esa incertidumbre. Pero también hay que entender una cosa, ¿no? Es decir, Globo, si se quisiera, hoy en día sería una empresa rentable. Es decir, se cierran todos los países. Es decir, al final una empresa, lo que comentaba antes, una empresa tiene que ser invertible, que no es lo mismo que rentable, ¿no? Es decir, al final, una empresa que genera rendimiento pero que tampoco al inversor le está haciendo un retorno no es atractiva para ellos, ¿no? Entonces, si tú quieres generar ese retorno, lo que necesitas es tener un crecimiento muy grande, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, una empresa como Globo, si se cierran todos los países y nosotros mantenemos España y algún otro país, Globo a día de hoy sería rentable, ¿no? ¿Qué pasa? Que los inversores cada vez más, con esta incertidumbre, aprietan cada vez más, ¿no? Es decir, oye, ya no me sirve que me sea rentable en 5 años, ahora quiero que me sea rentable en 3 años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa fase de crecimiento agresivo que se tenía hace 2 años, ahora no existe. Es decir, si hace 5 años nosotros entrábamos en 10 países cada año, o 15 países, o 20, me lo estoy inventando por completo, ahora en lugar de entrar en 10 o en 15, entro en 2. Y entro en 2 donde sé que el retorno de la inversión va a ser mucho menor
que en los otros países en los que yo entraba, ¿no? Entonces viene una época en la que existe incertidumbre y desde el punto de vista del inversor, y en Globo está ocurriendo, y por supuesto nosotros también lo estamos viendo, pues el inversor también tiene miedo, ¿no? Es decir, va a ser más cauteloso a la hora de entrar, va a ser más cauteloso a la hora de ver las valoraciones, de identificar los riesgos, ¿no? Pero que no quita que la liquidez va a seguir existiendo y que seguirán existiendo oportunidades y que seguirá habiendo inversión, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Es que veo ahí a Sara ya que nos va... A David y a Javier, por favor. Ahí así, digo.